Buen día, hoy vamos a entrar ya de lleno en lo que es la posmodernidad. Pero en primer lugar vamos a hablar de cuestiones generales para entrar después en un recorrido más a fondo en el pensamiento de algunos de sus representantes. Sobre todo vamos a hablar de dos que son los que se han llamado a sí mismos posmodernos, de Lyotard y de Bátimo. Pero independientemente de quienes se reconozcan como tales, podríamos decir que a partir de Foucault, que no sé si ya lo he dicho, pero lo repito, que constituye casi como una plataforma giratoria hacia la posmodernidad, todos los pensadores que vienen después pueden ser considerados dentro de esa corriente, con algunas excepciones, por ejemplo Habermas, que ya vamos a ver por qué. Ahora bien, si nos preguntamos qué es la posmodernidad, una cosa bastante difícil de explicar, digamos en primer lugar que está asociada a una experiencia de desencantamiento del mundo. Lo que en términos nietzschianos podríamos decir la consumación del nihilismo. Decimos la consumación del nihilismo porque este no es un hecho puntual, sino que más bien es un proceso que tiene un modo de desenvolverse, una lógica, a la luz de la cual justamente es posible interpretar todas esas transformaciones que son políticas, sociales, económicas y, como vamos a ver también, culturales y artísticas del siglo XX. Y en esto ligamos directamente con Nietzsche, en quien justamente reconocemos la paternidad de ese concepto de nihilismo. Pero no solo con él, sino también con Heidegger, quien en su ensayo El nihilismo europeo, obra dedicada a Nietzsche, va también a desarrollar el tema. O bien también Gianni Bátimo, en su libro El fin de la modernidad, donde retoma el tema haciendo convencer el pensamiento tanto de Nietzsche como de Heidegger, y enfocando especialmente en el carácter de nueva chance del nihilismo, tal como lo expresara Nietzsche al hablar de sus dos caras. ¿Y qué es esto de la nueva chance del nihilismo? Bueno, los remito ahora también a los encuentros que tuvimos sobre Nietzsche, sobre todo aquel en que hablamos de la Gaia Ciencia o Ciencia Jovial, donde Nietzsche habla de la muerte de Dios, ¿no? Anuncia la muerte de Dios. ¿Qué significaba eso? Por una parte, la caducidad de todo el relato, digamos, del cristianismo, de otra vida, etc. Y sobre todo la pérdida de todos los valores que eso significaba. Pero, ¿por qué habla de la nueva chance del nihilismo o las dos caras del nihilismo? Porque al mismo tiempo que se pierden todos los valores, aparece como una nueva oportunidad de crear nuevos valores. O sea, el nihilismo tendría dos aspectos. Uno negativo, que sería la pérdida de los valores, y el otro positivo, afirmativo, en el sentido de que está abierto a todas las nuevas posibilidades de nuevas creaciones. Tal vez esta situación de nueva chance de dos aspectos pueda también adjudicarse al posmodernismo, que es lo que justamente vamos a tratar de elucidar. Pero en segundo lugar, a propósito de esto, hay que mencionar la confrontación modernidad-posmodernidad, que ha dado lugar a un largo debate, parte del cual hemos tratado en nuestra última reunión. Y ahora voy a centrarme en dos posiciones solamente. La de aquellos que afirman que la posmodernidad no es más que la continuación de la modernidad, en cuyo caso la oposición sería inadecuada, y la de aquellos que hablan de una clara ruptura, y que por lo tanto esa ruptura debe ser evaluada positiva o negativamente. En general, los pensadores posteriores al mencionado giro Foucaultiano se ubican en la segunda posición.
o sea, la de la ruptura. Claro que con algunas excepciones, como por ejemplo Habermas, partiendo de la idea de que la modernidad es un proyecto incompleto, se inclina más bien por la noción de continuidad. Y de hecho sostiene un debate importante con Foucault y otros posmodernos desde una posición en la cual no quiere renegar de la razón que la Ilustración había elevado al rango máximo de diosa, ni tampoco quiere renegar de la idea de progreso con todo lo que ésta conlleva. Bueno, tenemos entonces que para hablar de posmodernidad partimos del concepto de nihilismo acuñado por Nietzsche y después continuado por Heidegger. En tanto se trata de un drama abismal de lo sin fundamento, de la pérdida de los valores y las tantas concepciones acerca de la posmodernidad a partir de ambos. El término mismo de posmodernidad pertenece a una red de conceptos, que podríamos decir sociedad postindustrial, postestructuralismo, posracionalismo, lo que parece articular de la conciencia de un cambio de época, a cuya base, como decíamos, se halla la idea y experiencia nietzscheana de nihilismo y muerte de Dios, que en una versión más secularizada podría traducirse como muerte de la razón, o también, como hemos estado hablando bastante, fin del sujeto, o al decir de Foucault, sanamente muerte del hombre. Esta experiencia marca también el fin de un proyecto histórico, sea el de la Ilustración europea, el de la modernidad, o en una consideración aún más radicalizada, presente en Heidegger o en pensadores pertenecientes a la escuela de Frankfurt, como Adorno, por ejemplo, que hemos visto, o Marcuse, el fin de un proceso civilizatorio. Esto sobre todo en la escuela de Frankfurt. Es una expresión de la escuela de Frankfurt, porque Heidegger hablaba más bien de muerte de la metafísica, o fin de la metafísica. El campo simbólico, o sea, el conjunto de expresiones, de ideas con que podemos hablar del posmodernismo, es de tal complejidad y tiene tantas ramificaciones que lo vamos a tratar de componer como un collage. O el decir de Benjamin Adorno como una constelación. No sé si recuerdan ese concepto, que aludía, por ejemplo, a una constelación de estrellas, donde siempre hay algo estrellas que se apagan y se aparecen, o sea que las ideas por momentos se aclaran, por momentos se oscurecen, y por tanto, en relación a la idea, tal como decían Benjamin y Adorno, esta se va definiendo poco a poco en relación a lo que no es. En efecto, si repasamos los términos con los que se va delineando la idea, vamos a encontrar una serie de expresiones precedidas por partículas negativas, tales como deconstrucción, descentramiento. Recuerden lo que habíamos dicho de descentramiento del sujeto, o bien discontinuidad, diferencia, desmitificación, o bien términos que llevan los prefijos pos y anti. Y ahí es en ese contexto que se impone la pregunta de si el posmodernismo es una continuación, y algunos agregan radicalizada de la modernidad, o se trata más bien de un antimodernismo. Esto es un movimiento que se afirma como reacción y crítica de su antecesor. Continuando con la idea de constelación, para hablar del posmodernismo como una serie que contiene una serie de componentes, digamos que uno de los temas centrales es el rechazo de la idea de un sujeto soberano protagonista del conocimiento, lo que sería, digamos, el famoso cogito cartesiano, que se funda en la certeza de sí mismo. Pienso, luego soy. Esta cuestión ha sido tematizada, como ya hemos visto,
por Foucault, en su etapa genealógica, que él reconoce como producto de una clara influencia nietzscheana. Porque desde su punto de vista fue Nietzsche quien, en razón de su propia noción de verdad, dependiente de las relaciones de poder, puso fin a la idea de un sujeto único, autor del conocimiento. Para Nietzsche, como vimos, el conocimiento no es el producto de un sujeto, sino el resultado de una relación de fuerzas, de una lucha de instintos. Desde otra posición, la de Adorno y Horkheimer, por ejemplo, que no puede ser sospechada de posmodernista porque ellos mismos se consideran herederos del iluminismo, y por tanto, en relación de este sentimiento de pertenencia, más bien habría que entender esta posición como autocrítica, se empeñan ellos en hacer consciente el carácter de dominación que se establece en esa relación de opresión que ejerce el concepto sobre el objeto. Relación en la cual justamente consiste la razón, que ellos, la Escuela de Frankfurt, llama razón instrumental. Una razón que opera en términos de lógica de la identidad, en cuyo campo el objeto resulta oprimido por el concepto. Y aquí toma importancia la metáfora, porque la posmodernidad se opone está en guerra con los conceptos, quiere ser metafórica. Lo que vale para ella es la intuición, la captación directa, lo verdadero es cómo me afecta a mí, lo que intuyo, lo que percibo. Y en este sentido la intuición aparece como algo incomunicable, que no tiene palabras, hay que vivirlo, porque las palabras falsean. En realidad lo que falsea es el concepto, entonces es preferible la metáfora. Y en esto los posmodernos parten, como sabemos, de Nietzsche. No hay más sujeto, no hay categorías universales, solo hay interpretaciones, no hay hechos. ¿Se acuerdan de la frase que habíamos dicho de Nietzsche que decía: los hechos son vacas? Lo que vale es la interpretación, la manera de vivirlo, de percibirlo. Y así es como, por una parte, vemos los renacentistas negaban la autoridad religiosa, luego la Revolución Francesa niega la autoridad política y la posmodernidad niega ya el sujeto mismo. Y una razón que en tanto crea sistemas totalizantes aparece como un medio de violencia, de exclusión, de dominación. Ahora, estos, ya no necesariamente los posmodernos, sino la misma Escuela de Frankfurt, reconociéndose ellos mismos iluministas, en su versión marxista, extienden su crítica también a Marx, en quien ven reforzarse el totalitarismo de esa razón en la forma de dialéctica de la historia. ¿En qué consiste esa dialéctica de la historia? En ver a la historia como avanzando hacia una finalidad, hacia un telos, ¿no? Y en eso consistiría la dialéctica de la historia. O sea que también hay un rechazo de esa idea de historia apuntando hacia un fin. ¿Qué es lo que oponen a esta idea totalizadora de la modernidad, del iluminismo? Van a oponer la fragmentación, la multiplicidad. En lo social también la tolerancia hacia las diversidades de los pueblos, de las razas, también a los movimientos feministas. Y en lo político también, escapar el pensamiento único. Van a hablar también del fin de las ideologías. Y en el ámbito de la cultura también van a escapar esa división entre lo alto y lo bajo, entre la cultura de élite y la cultura de masas. En esta misma línea de pensamiento, Jameson, que es un teórico de todo este movimiento de la posmodernidad, que después vamos a ver con más detalle, ve en el rechazo posmoderno de la violencia, de una razón totalizante, la posibilidad de un concepto nuevo de totalidad,
que sería un concepto posmoderno, dialógico, no excluyente, y algo similar a lo que Adorno llama unidad no violenta de lo múltiple, y que el propio Jameson entiende como una relación que se realiza no por vía de la semejanza, sino de las diferencias, porque ahora va a adquirir mucha importancia la diferencia, una condición necesaria para una posición más abierta contra los totalitarismos. Bueno, continuando con los desarrollos de Benjamin y Adorno acerca del símbolo y la alegoría, Jameson caracteriza la estética postmoderna como estética no simbólica, sino alegórica. Esto es una estética que, lejos de estar fundada en una unidad orgánica, se da como una forma capaz de mantener juntas discontinuidades y desemejanza, sin anular las diferencias. Bueno, acá voy a interrumpir, no porque yo sienta que he cerrado una temática, porque justamente esta cuestión de la posmodernidad me parece que siempre abierta, y voy a tratar de avanzar así, de la misma manera que lo he expuesto, con esa idea de constelación que se va abriendo pasos con claros y oscuros, y que se va aclarando a medida que se marcha. Y entonces, como siempre, les pido que se suscriban, que hagan comentarios, que pongan likes. Y la próxima vez nos vamos a encontrar para hablar de uno de sus más claros representantes, porque él mismo se autodenomina posmodernista, o más bien introduce el término, porque es Lyotard el autor de la condición posmoderna. Hasta la próxima entonces.